Mecánica cuántica para estudiantes de bachillerato. En los vídeos anteriores hemos visto que la luz es una onda electromagnética, es decir, una perturbación que se propaga. Pero también hemos visto que la luz está formada por cuantos, pequeños corpúsculos que se denominan fotones. Entonces, ¿la luz es una onda o está hecha de corpúsculos? Onda, corpúsculo, onda, corpúsculo. Para aclararnos las ideas, vamos a escribir en una pequeña tabla las diferencias entre onda y corpúsculo. Los corpúsculos son entes discretos, es decir, cumplen la propiedad de estar cuantizados. Es decir, puede existir un corpúsculo, dos corpúsculos, tres corpúsculos, pero nunca medio corpúsculo, ni corpúsculo y medio. Pero por otro lado, los corpúsculos nunca sufren el fenómeno de las interferencias. Si a una zona del espacio confluyen dos corpúsculos, el resultado no puede ser que haya interferencia destructiva y que por tanto se tengan cero corpúsculos. El resultado sería dos corpúsculos. Los corpúsculos no sufren interferencias. Por otro lado, las ondas no están cuantizadas. La amplitud y la intensidad de una onda puede tomar cualquier valor real positivo. Sin embargo, las ondas sí que sufren el fenómeno de interferencias. ¿Pero qué le pasa a la luz? La luz sí sufre el fenómeno de cuantización. Lo hemos visto. Está hecha de fotones. Un detector puede detectar un fotón, dos fotones, no puede detectar medio fotón. Y cuando un fotón llega a un espejo semirreflector, no puede ser que medio fotón se refleje y medio fotón se refracte. Pero resulta que la luz, al contrario que los corpúsculos, sí que sufre interferencias. Lo hemos visto en el interferómetro de Mach-Zehnder. Había interferencia entre el camino A y el camino B, de tal manera que en el detector 1 se producía interferencia constructiva y por tanto la probabilidad de que llegara el fotón allí era de valor 1, mientras que en el detector 2 había interferencia destructiva y era imposible que el fotón pudiera llegar allí. En conclusión, la luz no puede ser un corpúsculo, porque aunque sí sufre el fenómeno de la cuantización, también sufre el fenómeno de las interferencias, cosa que no ocurre con los corpúsculos. Y la luz no puede ser tampoco una onda, porque aunque sí sufre el fenómeno de las interferencias propio de las ondas, resulta que la luz está cuantizada y las ondas no. Si la luz no es ni una onda ni un corpúsculo, ¿qué es? La luz es un ente, un objeto cuántico. Los objetos cuánticos son los que cumplen la diagonal en esta tabla. Y ahora viene lo más fuerte de todo. Todo lo que hay en la naturaleza son objetos cuánticos. Todo lo que existe. Todas las partículas elementales, los electrones, los protones, los neutrones, los quarks de los que están hechos los protones y los neutrones, la luz, las partículas que median la interacción gravitatoria, absolutamente todo es cuántico. Y resulta que los objetos cuánticos tienen propiedades muy extrañas. Por ejemplo, si en el interferómetro de Mach-Zehnder tapamos uno de los dos caminos, entonces ya no se produce el fenómeno de las interferencias. Esto hace que nos surja la siguiente pregunta. Si el fotón sigue el camino A, ¿cómo sabe cuando llega al último espejo semirreflector si el camino B está tapado o no? Su comportamiento va a ser muy distinto si el camino B está tapado o no. Hemos llegado a una contradicción que nos obliga a aceptar que entre las propiedades del fotón no está el haber seguido un camino u otro. Es decir, que la trayectoria es algo que no existe en la naturaleza, es algo que hemos puesto nosotros, pero que en el fondo las partículas cuánticas no tienen en su movimiento asociada una trayectoria bien definida. Y esto es lo que se denomina principio de indeterminación. Ojo, esto no significa que haya una trayectoria y que no sepamos cuál es, no. Es que las partículas cuánticas en su movimiento no tienen asociada una trayectoria definida. Esa trayectoria no existe. Bueno, no es la primera vez que nos encontramos con que algo que creíamos que existía resulta que no existe. Acordaos de los Reyes Magos. La historia de la ciencia, por ejemplo, está llena de objetos que los científicos pensaban que existían y luego resultaba que no. Por ejemplo, el calórico o el éter luminífero. Yo creo que ya somos suficientemente maduros como para aceptar que nuestras ideas preconcebidas podrían no ser ciertas. ¿Y por qué razón pensamos que el fotón que ha llegado al detector 1 en su movimiento no ha seguido ninguna trayectoria bien definida? Pues porque no se puede medir.
Entonces aquí nos encontramos con el principio filosófico de que algo que no se puede medir en realidad no existe. ¿Es esa la lección filosófica que debemos aprender de la revolución cuántica? ¿Debemos desechar de la ciencia, considerar como no científicos o como pseudocientíficos todos aquellos conceptos y todos aquellos entes que no se puedan medir o que no se puedan relacionar lógicamente con enunciados experimentales? Lo veremos en el próximo vídeo.